Al segundo día, yo solo quería dormir. Mi mamá me decía, pero ya levántate, que tienes que ir a trabajar. Y yo le digo, no mami, ¿Cuánto yo es? no voy a trabajar. Entonces, Bella, permiso. Amada, por favor. Disculpen, sí, ahora sí. no, Por favor, tranquila. recuerden apagar sus micrófonos. Entonces, bueno, retomando, yo solo quería dormir, ni ganas de trabajar, ni nada. Mi mami ya sabía que algo me pasaba. Tercer día, no despertaba. Entonces mi mami me llevó al médico. Me dice, dime la verdad, ¿qué hiciste? Porque obviamente ya antes, los días anteriores me veía llorando. Entonces ya no pude más y le comenté a mi mamá. Entonces mi mamá, súper decepcionada, ¿no? Me llevó al médico. Los médicos tuvo que llevarme al cardiólogo y me decía que gracias a Dios yo estoy viva porque para lo que yo me había tomado, yo debería ya de estar muerta, me hubiera dado ya un infarto hace rato por las pastillas que yo me tomé, los compuestos, ¿verdad? Entonces yo me quedé, Señor, gracias. Y ahí se me quitó todo. Cuando me dijeron que yo era para que haya muerto, y se me quitó toda la lloradera, se me quitó toda la preocupación. Yo dije, Señor, perdóname por todo lo que he hecho y ayúdame a seguir adelante. Yo no quiero recordar el pasado. Bueno, pasó, pasaron 2, 3 meses y mi esposo me escribe porque yo me gradué. Va. Entonces, ¿cómo está? Sí, muchas gracias, doctor, que es médico. Yo, muchas gracias, doctor, por acordarse de mí, bla, bla, bla. Bueno, de ahí ya nos fuimos de largo. A los 2 meses fuimos enamorados. Ya a los 6 nos casamos. Fue súper rápido. Yo me acordaba que yo le decía al Señor, cuando yo me case, yo quiero casarme con un hombre que jamás me haya imaginado. Que nunca me haya imaginado yo casarme. El Señor me lo mandó. Yo le digo, Señor, ¿tú me lo mandaste? Entonces, según yo, estaba aprobada porque el Señor me lo había mandado tal cual como yo le había dicho, que jamás me había imaginado yo casarme con él. Entonces, Señor, yo creo que es con tu permiso, entonces me voy a casar. Asumí eso. Bueno, pasó. Gracias a Dios, tenemos 2 niñas. Y ya después con el tiempo yo ya veía, al poco tiempo, veía que mi esposo, o sea, no era infiel, pero le gustaba escribirse con mujeres. Pero desde ya se hace infiel, desde que uno piensa ya deseando, ¿verdad? Ya uno comete adulterio, comete pecado. Entonces yo le decía, bueno, Señor, ayúdame y manténme en calma. Pasaron los años, estuvimos bien, tranquilos, hasta que ya hace 4 años yo ya lo había descubierto con una persona. Entonces yo le decía, bueno, ¿qué quieres? No, que yo te quiero a ti, perdóneme vida, ya no lo voy a hacer, bla, bla, bla. Entonces pasó. Mi orgullo también de mujer, pues, ¿no? Uno cuando actúa en la carne, se apodera el orgullo enormemente. Y uno como está bien altiva, orgullosa, uno no mira nada. Pasó. Y bueno, esta es la última vez que yo te descubro con alguien, en la próxima vez yo le digo a tus padres. Pasó el tiempo. 2 años atrás comienza todos los problemas. Mi esposo tenía algo con alguien, lo descubrí. Me dijo, no, que no es nadie, que perdóname de nuevo. Yo le digo, mira, yo te dije una vez, si tú lo volvías a hacer, yo le iba a decir a los padres. Entonces le dije a los padres. Pasó pandemia y desde la pandemia, ahí sí mi carácter es
susceptible, yo soy bien susceptible. Entonces, cuando pasó pandemia, yo no la pasé en mi casa, yo la pasé donde mis suegros porque mi esposo es médico, entonces él me dijo, no, yo prefiero que usted se aísle con mis padres y yo estar solo por cualquier cosa porque yo veo pacientes con COVID. Y decidí estar ahí con los papás de él. Bueno, pasó y era más la desunión. El COVID en esos entonces los unía, los desunía. Yo en mi caso veía que me desunía más de mi esposo porque ni un mensaje, ni una llamada, a mí ni siquiera cómo están las niñas, nada. Entonces, pero yo ya sabía que era porque estaba con esta persona que también era doctora. Entonces ahí yo ya, Señor, ¿qué hago? No tengo a quién recurrir, en este caso a mi suegra, pero mi suegra era más del lado de mi esposo. Pero Alicia, mira, usted tiene que comprenderlo, tiene que dejarlo pasar, no le toma atención, déjelo que esté con esas mujeres y a la final no se va a dar cuenta. Digo, sí, pero no, para algo, para eso sí tiene a su esposa, para algo se casó conmigo. Bueno, mi mente comenzó a solamente a agrandar ese yo, que yo no me merezco esto, que él por qué me hace esto a mí, todas esas cosas. Entonces pasó. Después regresé a casa y aparentemente de nuevo todo estaba bien, fluía, pero lo descubrí de nuevo con la misma persona. Entonces, no, esto no va más. Mario, ¿qué pasó? No me supo decir nada porque él se escondía, no, que no era nada. Yo lo estoy viendo porque yo llegué a tal punto. Les comento esto para que no lo hagan, para que ni lo piensen, porque yo sé que estoy bajo la autoridad de Dios y yo creo que Él me está dando permiso para hablar en este momento. Yo dupliqué su Telegram y ahí yo vi toditas las conversaciones. Me hice daño, me derrumbé, me desmoroné, porque había tantas cosas y yo le decía, Señor, pero a mí Él ya no me dice nada de esas cosas. A mí ni siquiera me mira o me dice que soy bonita o algo, pero a ella todo, Señor, porque ahí yo entré en cambio en una confrontación con el Señor y yo me alejé los caminos. Cuando pasó esto, ya él me dijo eh, que quería estar con la familia y digo, no, está mal, Mario, no se puede. Lo cierto es que después él se fue a otro cuarto y yo me fui a otro cuarto y ahí comenzó más la distancia. Y cuando yo ya veía esa distancia tan dolorosa y yo veía su comportamiento que seguía, para mí, seguía con esta mujer. Entonces, esta mujer no era de aquí, yo me fui hasta donde ella vivía. Les cuento tampoco para que no lo hagan, porque el Señor nos quiere a nosotros obedientes, ¿sí? Pero yo como estaba rebelde, yo no quería nada, yo fui allá, no a hablar con ella, sino con la mamá. Lo cierto es que yo le digo, mire señora, su hija está con tal persona, con mi esposo, perdón, estaba destruyendo un hogar, o sea, no lo debía haber hecho. Cuando yo ya lo hice, yo llamo a Pamela. Pamela, mire, hizo esto, me fui, no debía haberlo hecho. Pamela me dijo, sí, no le debiste haber hecho. Yo, pero ya lo hice, ¿qué hago? Pedí perdón, ahí sí me doblé de rodillas, Señor, perdóname, toma el control, yo ya no puedo. Lo cierto es que después de esto,
cuando yo ya le había pedido perdón a Dios, le dije que me ayudara, que me sacara de esto, de este apuro. La mamá de esta chica le dijo a ella y ella le dijo a mi esposo. Y yo quedé mal. O sea, ante los ojos de mi esposo yo quedé mal. Yo soy yo soy la mala, perdón. Y la chica era la víctima. Ay, mi esposo me dijo que chica, mi esposo me dijo que nunca debía haber hecho esto, que por qué lo hice, que estaba en juego su trabajo. Y yo en mí, pero ¿por qué no pensó eso antes de hacerlo? ¿Y por qué me echa la culpa a mí? Y todos estos problemas después, todas estas situaciones, yo decía al Señor, Padre, yo sé que todo esto yo lo causé. Tú no me lo mandaste a hacer. Está bien, sí, tú nos diste un libre albedrío, pero ese libre albedrío a mí me costó. Ya no sé qué hacer. Yo lloraba, lloraba y lloraba. Yo me acuerdo, Pamela, un día que yo llamé como aquí en Ecuador, eran como las 10 de la noche, 11 de la noche, y yo llamo a Pamela, Pamela, yo llorando, no sé qué hacer. Mi esposo me dijo que no me amaba, que era la culpable, que era todo esto, todo aquello. Y ahí Pamela oró conmigo y me sentí más tranquila. Solamente en ese proceso, hasta ese entonces, que fue hace un año más o menos, yo solamente estaba en este grupo, ¿ya? Y bueno, lo cierto es que pasando el tiempo, mi esposo ya ni siquiera me hablaba. Mi esposo solo me miraba, pero con una mirada como que de nuevo ella, así, ¿ya? Como de desprecio. Y eso me dolía en el alma. Yo quería hablarle, pero me las aguantaba, por tan solo su manera de verme. Entonces yo no sabía el momento para acercármele, pero después él me dijo, no, ¿qué vas a hacer? Todavía no es el momento, todavía no. Y cuando yo le digo, Señor, en una de esas tantas veces que yo he entrado a mi cuarto, a arrodillarme, a pedirle a Dios que me libere de esto, porque yo estaba atada. Es verdad, yo estaba con el Señor, yo decía que Él estaba conmigo, que Él no me faltara, pero igual me sentía vacía. En mi interior había un dolor enorme. Digo, Señor, yo no puedo. Muéstrame qué hago. Muéstrame qué tengo que hacer. Y ahí en ese momento yo cogí la Biblia y eh, el Señor me mandó a Primera de Crónicas, que ese es mi versículo en el cual está mi fotito y mi imagen ahí, en el cual dice, Primera de Crónicas 22:10, Él edificará casa a mi nombre, y Él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como Él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernas a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Esto yo lo personifiqué con el nombre de mi esposo. Cuando dice, Él edificará casa a mi nombre, yo decía, Mario edificará casa a mi nombre. Señor, tú me lo diste. Yo me apoderé de tu palabra. Tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas, Padre. Yo sé que tú vas a hacer que mi esposo regrese a casa. ¿Cómo? No sé. ¿Cuándo? Tampoco lo sé. Solo tus tiempos son perfectos. Pero hasta eso, hasta que llegue, manténme tranquila y manténme en paz. Ese manténme tranquila y manténme en paz me costó. Me ha costado. Pamela muchas veces me decían, pero ten paciencia, ten calma, que el Espíritu Santo te dirija. Y yo decía, es que yo sentía que el Espíritu Santo en mí no hacía nada. Pero yo después decía, algo está mal. Después, era en enero de este año,
estaba lloviendo, yo me acuerdo tanto, unos amigos me decían, Alicia, ven acá para conversar, que ellas hace mucho tiempo no me veían. Y de la nada me escriben, flaca, ¿cómo estás? Ven a mi casa. Y yo, ay, qué chévere, voy a tu casa. Entonces, yo ese día sábado, que yo fui donde ellos, yo al día siguiente quería, y yo ya tenía pensado decirle, ¿sabe qué, a Mario? Se acabó. Ok, te doy el divorcio. Porque él ya me decía, él ya me hablaba del divorcio, que él ya no quiere nada conmigo, que él solamente estaba ahí por las niñas, en la casa, que él después está pagando unas deudas para que él ya se quede un poco librado y poder así alquilar un departamento e irse, porque él ya no quería vivir en esta casa. Sentí lo que muchas han sentido, una puñalada al corazón, un frío. Y cuando me dijo esas cosas, yo no le dije nada, yo me las aguanté y cuando él se fue derechito a mi cuarto a llorar. Entonces yo el día siguiente, el día domingo, yo quería decirle a él, ¿sabes qué, Mario? Ok, te doy el divorcio. Ándate porque ya esto se acabó. Yo ya no daba más. Ya no daba más. Yo, Señor, que se haga tu voluntad, decía así, que se haga tu voluntad. Pero ese día sábado fui y no sé por qué ellos me decían, flaca, ¿cómo estás en tu matrimonio? Yo siento algo que tú tienes. Y cuando me dijeron ese algo que tú tienes, Señor, yo así cerré los ojos y digo, Señor, eres tú, Padre, que me estás hablando. Entonces ahí yo les conversé a ellos, son una pareja cristiana que también pasaron por un proceso así, pero acá era diferente porque era ella, era la esposa que estaba así mismo en caminos del adulterio. Entonces, gracias a Dios se arreglaron, son personas cristianas y ellos son los que me aconsejaron, la camina, tú no estás sola. Tú tienes a un guerrero delante de ti. Tú jamás le digas a tu esposo que tú quieres el divorcio. Si él te lo pide, dáselo, pero tú jamás se lo pidas. Tienes que ser obediente y prudente. No hables de más y mantente callada. Muérdete la lengua cuando tengas algo que decir. Entonces, ellos me presentaron a la que es ahora mi consejera acá en Ecuador y estamos en pandemia todavía, todo era por Zoom. Entonces yo hablé con ella y me dijo, ok, tú lo que estás pagando, me dice, son las consecuencias de tu desobediencia por casarte Otro día le escribí y le dije, Laina, te falta mucho, eran con casi las un no 11. cristiano. Entonces, pero esto tiene solución, me dice. Cuando me dijo eso, yo me sentí más tranquila. Y lo cierto es que cuando yo hablé con los chicos ese día sábado, ya me sentí diferente. El Señor me había tocado, el Señor me había hablado. Que eso era lo que yo necesitaba, cosa que yo no había sentido eso. Por más que yo le decía, Señor, cámbiame, Señor, mira esto, Señor, ayúdame. Yo quiero que tú tomes el control de mi vida, de mi situación, siéntate en el trono de mi corazón. Yo no había sentido lo que sentí en ese momento cuando yo hablé con mis amigos. Entonces, yo ya vine a la casa con otra perspectiva, con otro sentir. Yo digo, gracias, Señor. Y ya obviamente ya no le dije a mi esposo lo que le iba a decir, que ella me iba a separar de él. Entonces ya cuando mi consejera me dijo, mira, vamos a orar por ti, pero vamos a orar primero, eso sí me dijo, vamos a orar por Mario. Me acuerdo tanto que me dijo para un día sábado, 5 de la mañana, levantarnos a orar por Mario para reprender todo espíritu, porque es ella con otras hermanas más que son un grupo de son intercesoras, un grupo de intercesión. Entonces yo digo, ok, a las 5 de la mañana yo estoy aquí para orar. Entonces ellas, antes de orar, me dijo mi consejera, antes de orar por Mario me decía, el Señor me reveló algo. Y es que primero debo de orar por ti. Porque tú escondes algo.
dime la verdad. Aquí estamos bajo la protección del Señor y quiero que tú me digas, porque el Señor me dijo, dile que te diga la verdad y yo quiero que tú me digas la verdad, para así nosotros saber por quién orar primero. Entonces, ahí yo dije lo que había hecho. Entonces, ellas me dijeron, no podemos orar por Mario, sino primero orar por ti, porque tú tienes que ser liberada, tú tienes que ser libre de lo que te ata. Entonces ellas comenzaron a orar. Para mí, créame que ese momento, esa madrugada fue algo poderoso. Ellas en esos momentos de revelaciones, porque cuando uno tiene el Espíritu Santo le revela. Y el Señor es ahí donde comienza a actuar y a hablar. Entonces, cuando comenzaron a interceder, me decían, ellas veían una serpiente en mi cabeza. Primero veían una serpiente en mi cabeza. Tú tienes ahí esa serpiente venenosa. Esa serpiente no te está dejando, esa serpiente te está atrapando, te está asfixiando. Vamos a cortarla, vamos a sacar esa serpiente de ti. Entonces comenzaron a interceder, interceder. En el nombre de Jesús, yo te pido que sueltes a Alicia, que sueltes su cuerpo, que sueltes su espíritu, porque ella no te pertenece. Bajo la sangre de Cristo, ella es libre. Y comenzaron a interceder, interceder. Y después comenzaron por la cabeza, después comenzaron por el cuerpo, que era igual, me estaban esa serpiente, todas veían que me estaba asfixiando. Entonces era de una manera que yo hasta me asusté y comencé a llorar. Y después comenzaron a decir, te vamos a sacar ahorita mismo y esa serpiente se va a salir, dice, todo tu cuerpo, todas tus entrañas, todo tu útero, tus intestinos, todo te tiene atrapada ese ser infernal que era la serpiente. Entonces, y cuando ya nosotros ya terminemos de orar por ti, tú vas a vomitar. Porque, y tú vas a sentir eso que te sale. Entonces comenzaron a interceder. Y yo ya sentía algo poderoso. Entonces cuando ya comenzaron, ya me decían, ¿qué sientes? Y yo no podía ni hablar. Yo no podía hablar, pero dime qué sientes. Y digo, siento que estoy libre. Entonces ella, ok, ahora vamos por tus partes íntimas. Comenzaron a dar por mis partes íntimas. En el nombre de Jesús yo reprendo, yo te arranco, yo te corto la cabeza, Satanás. Tú no tienes autoridad sobre ella. Y después comenzaron por los pies. Todo, lo cierto es que me limpiaron todo. Oraron por mí por todo, por todos los pecados que yo había hecho antes, que yo había cometido en mi pasado, que yo no le dije a mi padre, perdóname. O sea, yo le dije, perdóname, pero quedaron esas transgresiones, que las transgresiones son como que ustedes se han visto que cuando uno pela una mandarina, quedan esas telitas, ya más o menos así. Esas son las transgresiones que uno tiene todavía. Entonces, ya cuando terminaron de orar, fue tan fuerte que me dice, vamos, Alicia, vomita. Si tienes que vomitar, vomita. Y vomité todo. Ya está sacando ese espíritu, me dice, ya lo está sacando, ya no hay espíritu en ti, ese que te tenía atrapada, eres libre. Créame, hermanas, que me sentí un peso menos de encima. Sentí como que una libertad, esa paz, esa paz. Eso era lo que no me dejaba cuando yo le decía al Señor, pero Señor, mira, defiéndeme, Señor, mira, toca mi vida primero porque yo ya no quiero que mi esposa esté por delante de ti, yo quiero que tú seas. Eso era lo que no me dejaba, lo que no me permitía, lo que me tenía aprisionada. Entonces cuando ya ellas me dijeron, estás libre de toda atadura, yo vomité y me dijeron, ahora sí te bañas, te quitas la ropa que tú tienes, ya no te la vuelvas a poner porque eh, eso está como que dice contaminada, ya no te la vas a poner.
hicieron bañar a las 6 de la mañana con qué frío, y porque estaba en la casa de mi amiga la que me llamó, entonces y yo no tenía ni ropa, entonces me tuvo que prestar una ropa, pero a raíz de eso yo me sentí libre, me sentí perdonada, perdonada y después de eso ya a la semana siguiente comenzaron con mi esposo y fue también durísimo para ella sacarlo porque mi esposo, como no es creyente, él se cree ateo, entonces fue bien dura esa intercesión con mi esposo. En él veían que él estaba en un ataúd, pero ese ataúd estaba enterrado por tierras, por raíces súper gruesas que no lo podían sacar. Y ellas, una le decía, a una hermana le decía, tú oras, la otra intercede y la otra lee la Biblia, lee tal versículo. Entonces, entre todas eran así y sacaban, dice, saca esa raíz. Y uno le decía, pero es que no la puedo sacar porque está totalmente dura. Mójala con esos ríos de agua viva y sacaban en el nombre de Jesús. Saca, escarba, es que no se puede escarbar, sácalo con una pala, sácalo con un cincel, pero sácalo de ahí de esa raíz, pero es que no se puede, sácalo. Y era tan duro que una de las hermanas decían, ya no puedo más, estoy cansada. No, y la otra, la que es la líder, mi consejera, no pares, no pares, tomas un alivio y de nuevo retomas lo que estás comenzando. Y así fue duro, duro, duro. Lo cierto es que pudieron sacar esa tierra que ellas veían súper fuerte y de ahí vieron el ataúd. Abrieron el ataúd y estaban los pies de mi esposo. Entonces, también ese ataúd estaba súper atado, estaba súper duro. Pero gracias a Dios se pudo eh, sanar todo eso. Me decían ella, a tu esposo no se le puede decir que lo cubra la sangre de Cristo porque no es cristiano, no ha aceptado a Jesús en su corazón. Pero tú como esposa, tú le vas a decir que por medio de tu sangre le llegue a tu esposo porque tú y tu esposo son una sola carne. Entonces tú vas a decir, tú vas a orar a rodillas. Entonces ahí yo comencé a interceder por mi esposo. Todo, todo. Señor, en el nombre de Jesús, quita todo pecado primero de mí, quita todo pecado de mi esposo, Padre. Mi esposo y yo somos una sola carne, Padre. Tú no permitas que el enemigo se lo lleve, que lo arrastre, Padre, en el nombre de Jesús. Yo soy tu hija, Padre. Tú me permitiste estar aquí batallando por mi esposo. Aquí voy a estar, Señor, levántame. Fue una guerra súper dura que yo también lloré, acabé de rodillas. Cuando ellas terminaron de orar, me decían, tu esposo está libre, pero eso no significa que el enemigo lo pueda volver a tentar. Así que ya, esto ya te toca a ti pelearlo. Nosotros desenterramos lo que él estaba enterrado. Por eso es que él cuando yo le decía algo, él nada, todo le molestaba, todo le amargaba. Y, y ellas vieron que él estaba, le habían echado como una brujería a mi esposo. Cosa que cuando ya pasó eso, mi esposo poco a poco me comenzó a hablar. No fue la reconciliación, no, sino que poco a poco, por lo menos ya el buenos días, ya, era tolerable la comunicación que teníamos. Yo quería darle de comer, pero ni aún así él me decía, no quiero, no gracias, me la rechazaba. Y que fue hasta el punto de que él me quitó las llaves del carro y mi lugar de trabajo es lejos. Y él me quitó las llaves del carro. Y una semana estuve en ese carro. Y un día miércoles, jueves, de esa semana que me quitó el carro,
Justo yo iba saliendo de mi casa y un amigo del ajeno viene y me intercepta. Me apunta, me dice, dame todo lo que tú tengas, si no quieres que te mate. Yo me quedo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, tú estás conmigo. Yo no le quería dar, mi maleta yo la tenía delante, y mi celular, la Biblia, todo. Yo digo, espérate, déjame sacar primero las cosas porque el celular está abajo. Y que te apures, y que te apures. Yo en el nombre de Jesús, Señor. Yo saco la Biblia primero. Y cuando yo saqué la Biblia, yo lo vi que comenzó a temblar. Ese chico comenzó como que a mirarse ya, a no saber qué hacer. Ya cuando me dice, pero apúrate, pero ya lo vi nervioso. Y yo digo, pero espérate, déjame sacar porque está abajo, está duro, con mis cosas que tengo. Ya no pudo más, cogió y se fue. Señor, gracias porque vi tu gloria. Tú estás conmigo, tú me proteges. Gracias, Señor. Lo cierto es que al día siguiente mi esposo se enteró, ni siquiera me dijo nada. ¿Qué te pasó? ¿Te hicieron algo? Nada, él se inmutó. Digo, Señor, no puede ser hasta dónde mi esposo no le intereso, decía yo. Entonces, ya después de eso, yo ya comprendí el por qué. Porque él estaba atado, él estaba maniatado, él estaba con esos espíritus malignos que le habían lanzado a mi esposo. Porque ya cuando ya intercedieron por él, ya comenzó a ablandarse un poquito, mucho. Después, mi misma consejera, como a los 2 meses, eso sí, todos los días orábamos, teníamos reunión en Zoom, oraba con mis hijas, todas mis hijas veían todo porque antes dormíamos en familia, después ya comenzaron, ellas vieron que cada quien dormía en su cuarto y le decían al papá, papi, durmamos en familia, y él decía, no, otro día. Ellas ya veían que estábamos mal. Y ellas oraban por el papá. Y mi consejera sabía, me dice, si sabes que la oración de los niños es la oración más poderosa porque ellos tienen esa fe intacta. Pero no es bueno tampoco que tus hijos sepan los problemas que tú tienes con tu esposo. Yo digo, pero es que ellas lo ven, ellas lo palpan, yo no puedo esconderlo, porque antes dormíamos, salíamos, él me abrazaba, me decía vida, me decía amor, ahora nada. Ellas saben, ellas se dan cuenta. Pero se trata de no, que las niñas no vean y que no sepan. Gracias a Dios, mi esposo no es de esas personas que me alzan la mano ni nada por el estilo. No. Él es súper cauteloso y cuidadoso en esas cosas. Lo cierto es que a los 2 meses, mi consejera me dice, voy a hacer una liberación. ¿Te quieres unir? Y yo le digo, sí, de una, ¿en dónde? Nos fuimos a Engabao es una playa aquí en Guayaquil, Ecuador, y nos fuimos 4 de la mañana, cosa que a las 6 de la mañana ya estábamos allá, y ella tiene el shofar, que es el instrumento que como que llama, ¿verdad? O como que como que está la presencia de Dios, es ese shofar. Entonces, ella lo llevó y comenzó a orar por 4 personas, entre ellas estaba yo. Entonces me decían, cuando tú tienes algo más. Digo, pero es que ya le conté todo, ya no tengo más. Sí, tú tienes algo más que no me lo quieres decir. Y yo comencé a preguntarme, yo le digo, hay muchas cosas que nosotras pensamos que ya las ha contado el Señor, que no es porque nosotros no querramos, sino que en realidad se nos olvidan, porque ya realmente ya no tienen importancia. Pero debemos de decirle, Señor, he tenido esto en el pasado, hace mucho tiempo, Señor, yo lo confieso, te pido perdón, ayúdame a sanar esto, ¿ya?
es importante hacerlo, es muy importante hacerlo, liberarse de todo eso, lo que lo presiona o lo que al menos uno no piensa que puede hacer, es algo tan insignificante. Entonces, yo digo, pero eso ya pasó y ella me comenzó a preguntar, y yo, pero ya pasó hace mucho. Ya me decía, pero es que tú no fuiste sincera. Yo digo, sí fui sincera, sino que no, no no se me ocurrió. Bueno, entonces ella oró por mí, ella me dijo, yo te entiendo, porque yo también fui traicionada, yo también fui humillada por mi esposo. Lo cierto es que de nuevo hubo la liberación. Me dice, tú debes de dejar de ser orgullosa, tú debes de dejar de ser altiva. Yo digo, pero es que yo no lo soy, ¿por qué piensan que soy así? Me dice, sí, en algo tú tienes eso. Y uno piensa que no es así, pero también lo tienen en poca proporción, pero es ahí donde uno debe decir al Señor, ¿sabes qué, Señor? Cambia mi forma de ser, cambia esta altivez que tú sabes que yo tengo escondido y arráncalo de raíz. Y cuando yo ya de nuevo arrancaron esto de mí, vino el shofar, ella lo utilizó y que de nuevo esa paz, es como que se hayan buscado escarbado, 3 metros bajo tierra, escarbado, y me hayan sacado todo de nuevo, todo. Qué paz que sentí, qué paz. Y ese día que yo llegué de la liberación, mi esposo estaba en la puerta, porque fue un domingo, mi esposo estaba en la puerta con las niñas y me dice, le guardé comida. Yo, gracias. Yo no sé qué cara habré puesto, qué cara me habrá visto mi esposo, que él se sonrió y me dijo, le sirvo. Yo, gracias. Fui a mi cuarto, me arrodillé, Señor, gracias, Padre, esto te lo debo a ti, no hay más vuelta que darle, Padre, gracias. Y de ahí comenzó poco a poco ya la comunicación. Lo cierto es que igual 2 o 3 veces en esos días, mi esposo, yo queriendo tratar de hablar con él, mi esposo me decía, no, pero es que yo no quiero nada contigo, de nuevo me decía eso. Y es más, me dice, aquí tú no tienes que meter a terceros. Yo digo, pero ¿por qué dices que a terceros? Sí, porque aquí no metas a tu Dios, que él no tiene que hacer nada. Tú sabes que yo no creo en eso. Deja esas cosas para otro lado, porque a mí no me interesa. Y yo me quedé plasmada. Yo, Dios mío, perdónalo, porque él no sabe lo que él habla. Así fue tanto su rabia con el Señor que al mes viene un Mario Mayorga totalmente cambiado a mi casa, porque en su trabajo él viaja. Y un día vino y me comenzó a hablar más. Y de ahí comenzó todo. ¿Y qué era? El Señor lo había atrapado había puesto, perdón, en una situación bastante incómoda que él le cogió un aluvión, no sé cómo le llamarán, es un país, el aluvión es cuando la tierra se viene abajo, ya, de las montañas, se viene abajo y lo atrapó. Eso me enteré después. Y él estaba en el carro y él veía como el carro se iba al abismo, pero personas de ahí lo sacaron a tiempo, a él y a las personas que estaban con él. Yo sé que el Señor actuó. Yo sé que el Señor ahí en ese momento Dios le habló a mi esposo.
Y cuando vino, yo no sabía, pues no sabía por qué, cómo así ese cambio repentino, pero yo me acuerdo tanto también que de tantas veces que yo he escuchado a Nancy Amancio en esas prédicas, en esas oraciones que hacía, a mí se me quedó tanto, me dice, así hay que orar por el esposo. Señor, yo te pido que tú mandes avispas, Padre, en ese lugar donde él piensa encontrarse con esa persona, Padre, córtale camino. Y yo le decía, Señor, manda avispas, manda cucarachas, manda serpientes, Padre, en el nombre de Jesús, que pase algo, Padre, pero ya no le permita más adulterar a mi esposo, Señor. Ya me inventaba de todos los animales para que queden ahí, que sacan, pero corta camino, Padre. Entonces yo me quedé ya con eso. Y yo ya gracias por la estrategia, ¿no? Eso lo aprendí de Nancy Amancio, ¿no? Entonces yo, cuando él me decía ya después de esas cosas, yo, Señor, gracias por ese acercamiento que estoy con mi esposo. Pero igual, después él como que se daba cuenta y como que no, porque yo di mi palabra, entonces no voy a volver atrás. Entonces cuando él de nuevo me comenzaba con sus cosas, no, Padre, yo ya no voy a dejar que me humillen, yo ya no voy a dejar que me pisoteen, yo no voy a dejar que hablen mal de mí. Tú me prometiste, Señor, y yo voy a robar esas promesas, Padre, porque tú me las diste y yo me las voy a apoderar, Padre. Yo soy tu hija amada. Tú dices que tú a los justos los defiendes, Padre, entonces defiéndeme, porque yo ya no voy a dejar. Te he obedecido, he estado con mi esposo, en las buenas y en las malas, lo estoy amando, me estoy quedando callada, me estoy quedando sumisa, Padre, como tú me mandas a hacer, Padre, pero ya hasta aquí, Señor, y perdóname, Padre, pero tú me lo has prometido. Yo no quiero ser objeto de burla ni humillada jamás. Yo me peleaba las bendiciones, hermanas, es por eso yo les decía, peleen sus bendiciones. Peleen sus bendiciones porque el Señor no miente. El Señor no miente. Entonces, ya con eso también como que me desahogué y a la final igual, Señor, yo sé que es tu voluntad y es tu tiempo perfecto, pero no me hagas humillar más. Y hermanas, para decirle que una noche me lo regaló. Me lo regaló y esa noche lloré de la emoción. Dije, Señor, gracias. Mi esposo jamás, hasta el día de hoy, eso sí, Señor, yo voy a esperar que sea tu voluntad. Jamás mi esposo me ha dicho hasta ahora, perdóname. Creo que los hombres a veces como que tienen amnesia y se olvida de pedir perdón o como que hace de cuenta que ya, o sea, pasó y ya nada más, ya ha pasado y se acabó. Pero bueno, yo sé que el Señor va a hacer el resto porque Él está obrando muchísimo, mi esposo. Y, y sé que también el Señor no nos castiga, pero como que nos reprende donde eh, ponemos primer lugar a cosas en vez de a él. A mi esposo no le gusta que le toque su trabajo. Él siempre decía, si a mí me falta mi trabajo, mi familia que come, pero yo después le decía, ajá, pero si tu familia te falta, ¿de qué sirve el trabajo? Entonces el Señor un día, eso fue otra que le mandó el Señor. Un día lo botaron a mi esposo del trabajo. No es necesario. Entonces cuando lo botaron a mi esposo del trabajo, él no se quedó así. No dijo nada, no me dijo nada. Ya habíamos ya había comunicación, ya estaban más juntos, pero igual él estaba así, ¿no? Medio apartadito de todas maneras. Yo no le pregunté tampoco nada. Y, y al día siguiente me dice que me botaron del trabajo.
Pero ya regresé. ¿Qué pasó? Es que mi papá habló con el jefe y bueno, movieron contactos y lo reintegraron al trabajo porque alguien ahí quería votar a mi esposo. Lo cierto que esa persona que lo quería votar, ya a él lo votaron, ya. Entonces él está más tranquilo. Y ahí él también vio, yo sé, pero él no me lo quiere decir porque hay muchos hombres súper, ellos no prefieren decirlo porque dicen que demuestran su debilidad, ya. Mi esposo no me lo dice, no me lo cuenta, pero yo sé que él se dio cuenta de que el Señor está con él. Y son cositas así que el Señor ha estado tratando. Es más, las veces, 2 o 3 veces que Él se ha molestado conmigo este tiempo que ya estamos juntos, el Señor lo ha enfermado. Y yo le digo, Padre, ¿tú me lo estás dando a mí de nuevo? Y me dice, sí, para que lo cuides. Ok, Señor, te voy a obedecer. Y yo vengo y lo cuido. Así todo bravo conmigo, yo, que la pastilla, que la agüita, que los paños húmedos, que darle masajitos. 3 veces me la ha dado así. Él se pone bravo conmigo por cosas y el Señor me lo manda enfermo. Cuídalo. Yo, está bien, Señor, está bien. Bajo el hombre, está bien, Padre, lo voy a cuidar. Lo cierto es que él cuando ya ve que yo estoy ahí con él, cuando he estado así enfermo, eh, él me ve y me dice, gracias. Yo, gracias, ¿por qué? Gracias porque no me lo merezco. Y yo le digo, usted sabe que yo lo hago no solamente porque usted es mi esposo, sino que yo lo haría con cualquier persona que necesite mi ayuda y con lo cual el Señor me lo mande a que yo haga eso por esa persona. A él no le gusta que hablen de cosas de Dios, ni que escuche alabanzas todavía, pero yo sé, Señor, que tú lo vas a hacer ir a la iglesia. Eso yo siempre le he dicho. Padre, yo ese día que tú vas a hacer que mi esposo vaya a la iglesia, Padre, yo ese día o esa semana voy, no sé, voy a ayunar de agradecimiento. Les comentaba también que antes de que hubiera el cambio en mi esposo, hice 3 días de ayuno. Hice 3 días de ayuno. ¿Cómo lo hice? Lo hice con frutas, solo frutas, con todo mi grupo de oración, pues, ¿no? 3 días de ayuno, solo frutas. Al segundo día yo ya no podía. Yo no podía. Señor, ayúdame, Padre. Tercer día, ya no daba. Ya no daba. Créame que yo ya no daba. Pero el cuarto día, vi la gloria de Dios moverse en mi casa. Vi su amor tan bello y precioso con mi esposo. Y yo, Señor, gracias, Padre. Y perdóname cuando me quejaba. Pero yo te vi ahí conmigo. Tú no me dejaste jamás. Cosa que la semana siguiente mi esposo llegó a tal punto mi esposo que ni siquiera me compraba nada. Y yo pasaba también por una situación económica súper dura. O sea, gracias a Dios, él jamás se descuidó de la casa ni de las niñas, pero en cambio de mí, sí, no me pagaba ya ni el plan de celular. Y yo después de dónde sacaba. Qué cositas así que para el aseo, bueno, él me daba cosas, ¿ya? Y yo, Señor, ¿qué ahora qué hago? Pero el Señor siempre, jamás me faltó nada a mí tampoco. Jamás, jamás. Y, y a la semana siguiente él me dice y me compra una crema para la cara. Yo dije, Señor, ¿por qué eres tan bueno conmigo, Padre? Y así fue poco a poco él comenzando a retomar lo que él había dejado hace mucho tiempo ya dar. Ahora no hace mucho, la semana pasada, él coge, yo estaba dormida, pero igual siento, coge, me abraza y me dice,
me da un beso, medio sonriendo y me dice, te amo. Entonces, cuando ya eso sale de la palabra del esposo, no le dije nada, porque según yo estaba dormida, pero sí le escuché, pero yo en mi mente, Señor, gracias. Padre, gracias, que tú lo haces todo posible. Hay muchas promesas en que yo descansaba. Yo a veces dormía mal, dormía llorando, mis ojos hinchados, en mi trabajo me veían mal, estaba pálida, estaba flaca, o sea, me descuidé totalmente, pero ya cuando comencé realmente a sentir la presencia de Dios, mi vida cambió, mi rostro, mi semblante, mis hijas también se vieron en eso envueltas, lamentablemente se vieron envueltas, cosa que no lo hagan, hermanas, no lo hagan. Mis hijas tienen 5 y 8 años y es doloroso para una madre que los hijos se den cuenta, pero gracias a Dios, ellas están felices, ellas ahora, y les cuento que en esa liberación también me decían, yo veo a un niño, y yo me quedé, no, yo, no, y yo digo, ¿será porque yo leo una parte de la Biblia, que yo, eso sí, todos los días yo me acuerdo de Katy, y Katy oraba Job 33. Entonces hay una parte en de Job 33 que, eh, a ver, déjenme ver un ratitito, que habla de aquí de que lo convierta, que en este caso nuestro esposo se convierte en un niño. Entonces yo lo leía bastantes veces y yo digo, tal vez es por ese versículo que ustedes ven a un niño, porque yo a cada rato estoy leyendo ese versículo, pero con el nombre de mi esposo. Dice, no, es un niño tuyo. Pero yo ya soy ligada, yo ya soy cortada, y ya soy ya, este, todo. No puedo. Es que tú no puedes decir no puedo, porque tú no tienes la última palabra. Digo, no me digan eso, porque mi niña, la menor, ella me dice, mami, yo quiero un ñañito y se va a llamar Fernando. Yo digo, hasta nombre le pusiste. Sí, mami. Y me besa la barriga. Y a todo niño que ve pequeñito, mira, mami, ahí está un Fernando, y esto es un Fernando, y yo, Señor, por favor, no le hagas caso. Yo así. Y digo, ¿será, Padre, que tú me vas a bendecir con un niño? Yo estoy a veces así, yo digo, Señor, yo no lo puedo, o sea, todavía no, le digo, Señor, yo sé que para ti no hay nada imposible, Padre, pero, ay, Señor, ¿qué puedo yo decir? Con eso se demostraría tu poder también ante mi esposo, porque él hasta ahora último me dijo que él no cree, que él ni siquiera tiene fe. Y yo le digo, yo nomás agacho la cabeza, y digo, Señor, trata con él, trata con él. Ese, Job 32, 25, sí, 25, perdón, que su carne será más tierna que la del niño y volverá a los días de su juventud. Ese, gracias. Ese yo leía bastante. Entonces, ahí ellas vieron que veía un niño. Y bueno, si les contara todo lo que... Eso fue un resumen de lo que era mi esposo, porque él era súper frío, era, no le importaba nada para Navidad, Año Nuevo, ni siquiera, estábamos en la familia, pero ni siquiera ni un abrazo, ni nada, nada. Y ahora, ¿qué les puedo decir, hermanas? Estoy contenta porque llegó mi turno. Y yo quiero decirles que no desmayen, jamás. Porque cuando yo veía que ya todo era negro, que mi esposo me decía, no, ya quiero el divorcio, ya te voy a llevar a hacer la carta de divorcio. Y yo, padre, no. Yo me peleaba, eso sí, de madrugada me levantaba a orar, de rodillas. Una vez me emocioné mucho porque Pamela a mí me dijo que ella estaba orando y me había visto a mí con la armadura puesta. Y me decía, no te la saques,
sigue luchando, sigue orando, porque tú vas a tener la victoria. Y créanme que con eso yo, de ahí ya no. Y, y es algo tan hermoso porque justo en ese momento yo le estaba pidiendo al Señor, Señor, dame una razón por la cual yo deba de luchar, una razón por la que yo no vaya a desmayar en esto. Y ahí me escribe Pamela, me dice, soñé contigo, que tú estabas luchando, que tú estabas con la armadura puesta. Y yo, gracias, Señor, gracias, eres bello, eres hermoso. Y así tantas cosas que me han pasado en mi vida, en mi vida. Por eso les digo, jamás duden del Dios que tenemos. Jamás el hacer lo imposible, imposible. No vayan a decir, no puedo. Porque es ahí donde ya va a surgir el milagro. No sé si que aquí esté en el grupo Gabriela. A Gabriela, creo que no me acuerdo de dónde es ella. Ella se divorció. Creo que el año pasado se divorció. Y ella, yo le escribí una vez. Y yo siempre me acuerdo de ella, no sé. Y yo oro por ella, por su esposo. Y siempre la tengo en mi mente. No la conozco. Creo que una o dos veces nos hemos escrito nomás. Pero si Gaby está aquí, decirle, no desmayes, Gabriela. Ora. Pero primero ora por ti, por tu sanidad interior, por tu bienestar, la tuya y la de tu niño. ¿Sí? Porque el Señor cuando te devuelva a tu esposo, te quiere bien a ti. El Señor hace perfectas las cosas, perfecto todo, que nos está preparando. Tal vez a muchas de nosotras, de ustedes, no les esté dando al esposo, porque nos falta todavía. Nos está preparando para ese regalo tan enorme. Nosotros cómo vamos a accionar, cómo vamos a actuar, porque ya no somos las mismas, ¿verdad? Nosotros ya no somos controlada por la carne. Y si nosotros en un momento que la carne quiere actuar, ahí es cuando ahí el Espíritu Santo viene y te dice no. Ahí es cuando el Espíritu Santo te dice, ¿qué estás haciendo? Cállate. O "Mm, vete. ¿Sí? No actúan en su propia carne. Lo peor es un músculo tan pequeño pero tan poderoso que es la lengua, que eso yo aprendí. Hay muchas veces en que yo me mordió la lengua. Ah, y otra cosa, cuando mi esposo ya comenzó a estar conmigo, también me acordé de Pamela, de su testimonio, que cuando mi esposo estaba conmigo, él se escribía con otra mujer. Y me acordé de Pamela, me dice, cuando mi esposo también regresó, él no regresó totalmente renovado ni cambiado, porque él se veía con aquella mujer. Digo, Señor, si tú me lo das a mi esposo, ok, dámelo, pero Señor, yo ya no quiero sufrir. Padre, yo ya no quiero pasar por lo mismo. Eso sí, todos los días yo, muy aparte de que oro por él, oro por toda mi familia, para que mi familia sea limpia y salva. Y ojo, cuando uno también, he visto también en el grupo, que debemos orar por las OM, nosotros debemos hacerlo de corazón. No decir solamente, sí, Padre, perdono a esta persona porque se llevó a mi esposo y ya, no. Debes de sentirlo. Si no lo sientes, pide de rodillas perdón. Tienes que sentirlo. Cuando tú sientas cuando ores por esa persona y no sientas rencor, entonces es porque ahí has perdonado. ¿Sí? Y bueno, mis consejos, chicas, es que jamás se aparten de Dios. Cuando el Señor les dé esa restauración, ese momento hermoso, jamás se aparten del Señor. Denle siempre gracias.
Pase lo que pase, va a haber circunstancias, va a haber momentos que una vez también ya recuperado el esposo, también nos ponen pruebas. O el enemigo ataca por cualquier lado. Uno no debe de dejarse vencer, jamás. Yo he querido, cuando mi esposo yo lo veía, pues no, hace un mes, y ella estaba conmigo cuando yo lo veía a mi esposo chateándose con cualquiera. Yo le decía, a mí no me vas a ver la cara, Satanás, porque yo sé quién tengo delante de mí. Él pelea por mí. Tú estás vencido. Tú moriste. Tú no vas a entrar a mi casa, tú no vas a entrar a mi matrimonio. Yo te quito toda autoridad sobre mi esposo, en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo a mí me cubre y cubre a mi casa. Tú no tienes por qué estar aquí. Tú no tienes arte ni parte en mi casa y te largas. Yo he peleado con Satanás. Mis hijas, aunque no crean, mis hijas me han enseñado en sus oraciones, mis niñas, o sea, Padre, en el nombre de Jesús, córtale la cabeza a Satanás, córtale ese rabo que tiene, córtale las orejas, córtale los ojos, yo, córtale todo, Padre, vamos orando y córtale todo a Satanás para que no entren en la casa. Y aprendí de mis hijas también, aprendí, porque no hay nada más hermoso que esa fe intacta de los niños, que son tan nobles. Entonces, así, hermana, así. No hay que dejarse ver la cara por Satanás jamás, jamás. ¿Y algo que quieran acotar, alguna pregunta? Sí, mi amada Alicia, darte gracias por ser esforzada y valiente, porque hay que tener valentía